debate fácil. No, es un debate complejo. Porque claro que hay comunidades negras en el Pacífico, Néstor, que viven de ese tema. Obvio, más allá de las descalificaciones, ¿les sobraba a la ministra hacer alusión a los yuppies o al clasismo o al racismo? Pero quitándole esa parte de calificativos. Lo que pasa es que usted dice, ¿y acaso los debates de cambio climático qué son? Néstor, y cuando se acaben los tiburones, ¿de qué van a vivir las comunidades? Porque es que están una visión equivocada. ¿Quién me habla? ¿El padre Linero Yupi Gomelito? No, yo no soy Yupi Gomelito. Yo sí que he visto tiburón, yo sí que he comido cazón, yo sí que he estado en el Mar Caribe, yo sí que he pescado en el Caribe colombiano, Entonces y conoce el Pacífico, además. ¿Cómo? Porque... que conoce el Pacífico, además, porque una de las cosas que me llamó la atención de la ministra es que confesó que no conocía nada y que se impactó mucho de la manera como vive la gente en el Pacífico. Si algo debería tener el grupo de gobierno del presidente Petro es justamente que por no autocalificarse de yupes y gomelitos es que conocen la realidad. Y ella me llamó mucho la atención que realmente llegó allá y se impactó y dijo, uy, ¿cómo así? Hay gente que vive así, hay gente que vive en Bajamar y tal. Sí. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Héctor, pero voy a escuchar, les propongo, leo opiniones de yupis y gomelos. Con esta es que he ido bastante al Pacífico. Pero hay que quitarle ese calificativo, quitándole esa parte, Néstor. No le quite esa parte. ¿Por qué se la quito? Porque el argumento de la ministra Ricardo, tiene nivel de sensatez. No es un sofisma. No es una locura. Yo creo que la ministra, a mi modo de ver, además de desconocer la realidad del Pacífico, según ella misma lo confesó, pues desconoce también, digamos, como los conceptos básicos del ambientalismo, porque ella, por ejemplo, pone permanentemente la discusión de si es lo uno o lo otro. Sí, claramente en la teoría del ambientalismo, pues lo que tiene que ser es todo, porque de lo que se trata es de proteger un desarrollo, sostenible. Eso es teoría. O acabamos con los tiburones para que la gente no se muera de hambre. Pero eso es teoría. Estamos en Colombia. Quiero saber si los pescadores en el Pacífico cierran esa puerta, entonces va a llegar el Estado colombiano, que es tan eficiente, a darles de inmediato una alternativa. Pues sí. Ese es el deber ser, pero estamos en Colombia. Estamos en Colombia, padre. Pero miren, no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Miren lo que estamos. Una ministra de Agricultura que confiesa, fui al Pacífico y me enteré que hay pobres y me enteré que hay pescadores. Una ministra que lanza su crítica con el argumento de los yuppies. Quiero decirle a la eso estoy en desacuerdo con ella. Quiero decirle a la ministra que los que han tomado las decisiones alrededor del ambientalismo en Colombia, afortunadamente, son, en palabras de la ministra, yupicitos, gomelos, que están dedicados a proteger, por fortuna, el medio ambiente. Con el argumento, Ricardo, es que no es cierto que el Estado colombiano no haya hecho ya intervenciones en el Pacífico. Pero han sido insuficientes, de yupis y gomelos, es meter o es que vamos a descubrir que en Tumaco y en el Pacífico viven muy bien. Pero es que, a ver, sobre la pesca, no me vengan a mí aquí a decir entonces sobre la pesca, que lo que dijo David Luna hace 8 años, que en poco tiempo Buenaventura iba a ser la Barcelona del Pacífico, se cumplió. No nos digamos mentiras. Está abandonado hace siglos. Entonces, no vengamos a salir aquí con que Colombia es capaz, si no es capaz en las grandes ciudades, Ricardo, de intervenir. Es un poco maniqueísmo decir, o es desarrollo solamente hasta cuando Buenaventura sea Barcelona. No, obviamente es un argumento para agrandar el asunto. A los tiburones. Pero Ricardo, mira, detrás de esto hay un gran negocio alrededor de la práctica de la caza ilegal de los tiburones y la comercialización. Pero es la misma. Y es que el Estado ya tiene la fórmula, Néstor, y yo creo que la ministra plantea un falso dilema donde supuestamente hay que escoger entre la subsistencia de las comunidades y la pesca de tiburón. Y no es cierto. En Vallasolano, un poco más arriba en el Chocó, encontraron con apoyos gubernamentales de la misma agencia de pesca, del Ministerio de Agricultura y obviamente de particulares y empresas privadas, de pesca sostenible, que dejaron de utilizar la red, porque en la red, como lo dice la ministra, puede caer cualquier especie, entonces pueden también terminar cayendo ahí en especies en riesgo de extinción, y lo que hacen es pescan con línea, de esa manera pueden escoger la talla correcta. Esto es que eso es pesca incidental, ¿no?
Claro, pero ¿sabe por qué lo pueden hacer, Néstor? Porque tienen entonces, cuando llegan al puerto, cuando llegan al pueblo, tienen cavas frías, tienen sistemas de cadena de frío que le permite vender ese pescado a buen precio en lugares donde pagan por ese tipo de pesca. Entonces, claro que la respuesta no es permitir que se pesquen tiburones, la respuesta es invertir para que haya la infraestructura, para que el valor de esa pesca artesanal, el valor de esa pesca de comunidades negras, dirigido a aquellas especies que se pueden pescar en los tiempos en que se puede pescar, salga bien. Y Néstor, yo sí no me puedo quedar con algo, y es que ese cuento de yupicitos, que es un yupi. Un yupi es un joven urbano profesional. Esa es la sigla de yupi. Sí. Los electores del presidente Petro fueron yupis. Es que no se equivoquen, la clase media colombiana no son millonarios ni viven en los clubes del norte de Bogotá como afirman. No. Los electores del presidente Petro tienen inquietudes sobre el cambio climático como los tiene el presidente. Luis Ernesto, sobre esas discusiones de qué vamos a hacer de manera sostenible, Néstor, es que hay que... En esta tontería de país en el que vivimos, se volvió aquí a decir, yupis, fíjese lo que dijo la ministra, que es aún peor, yupis son los que tienen educación. Tal cual. ¿No es verdad? Y entonces, si usted tiene educación, es malo, porque usted ha recibido el privilegio de la educación. Pues claro que he recibido el privilegio de la educación. No, yo estoy preocupada por otra cosa. Lo que pasa es que no me parece que sea motivo de la descalificación de que las decisiones las toman yupicitos y gomelos. Con ese criterio... no solo los electores de Petro, pues las grandes ciudades, todos aquí somos yupicitos, Néstor. Yupicitos gomelos. Los escucho, la cuenta Blue Radio Co, los leo, mi cuenta Néstor Morales C. A mí me preocupa otra cosa. Para quien quiera opinar. La ministra es provocadora. No, pero yo estoy preocupada por otra cosa. Si los que nos dieron la sede para... la reunión del COP16, oyen a la ministra, nos las van a quitar como la de los Panamericanos. Ojo, es que estamos hablando de que WWF está diciendo en su página, de las 500 especies de tiburones, en Colombia hay 16 que tienen algún nivel de amenaza. 4 de ellas están muy amenazadas, según ese libro rojo de los peces marinos: el martillo, el tiburón nodriza, el tiburón punta blanca y el tiburón aletinegro o el tollofino. Y la amenaza es precisamente que se sobreexplota o que se dañan los ecosistemas y se rompe el equilibrio de los ecosistemas, que entre otras cosas para el cual contribuyen los tiburones. Entonces, pero esa misma WWF pero si la ministra permite la pesca incidental. Pero un minutico, es que la ministra lo que está diciendo es que hay que echar para atrás el decreto, que precisamente lo que estaba era regulando eso. Entonces a ella le parece que por un argumento maniqueo nosotros debemos empezar a dar completamente a ignorar nuestros compromisos ambientales en la conservación de los ecosistemas. Mi susto es que nos vayan a quitar esa sede. Totalmente de acuerdo. Nos las van a quitar si oyen a la ministra Mujica. Y que no vayamos a hacer en Cali ese evento como tenemos que hacerlo. Pero digo, dicho eso, que yo creo que la ministra demostró desconocimiento realmente del tema ambiental. Yo sí, en cambio, en la esencia de la expresión que ella usó de yupis y gomelitos y tal, estoy de acuerdo, porque ella quiso decir que en Colombia las políticas públicas las tomaban unas personas en Bogotá que desconocían la realidad de las regiones. A mí me gustó y me parece que usó muy bien esa metáfora. Toda la razón. Sí, no, en eso tiene toda la razón. Parte de los problemas de Colombia es que efectivamente ha habido una tecnocracia que está muy desconectada de la realidad nacional y que toma decisiones sin tener en cuenta. Pero en el tema del ambientalismo no es cierto. No, a mí también me gustó, padre. No es cierto, porque si hay ambientalistas, si hay gente que ha luchado por cuidar el medio ambiente, son las personas de Bogotá que han ido a conocer los ecosistemas y los defienden. Ese cuento de que no lo creo en otros espacios, pero no en el ambiental. Es que no creo, padre, esa teoría, ese cuento que estoy escuchando esta mañana, eso es profundamente demagógico. Que hay unos señores en Bogotá que nunca salen en Bogotá, que se mueven en una burbujita en Bogotá. Aquí hay gente respetable que toma decisiones, la verdad, fundamentadas. Y científicos. Eso no, claro, eso es ese cuento de que el bogocentrismo para la galería, don Héctor. Pero los escucho toda clase de opiniones. Néstor. Señor Aurelio. Sí, Néstor, es que yo quisiera en primer lugar detectar la presencia
de yupis y gomelos en Panamá, en Ecuador, en Brasil y en Perú, donde esta pesca de aletas de tiburón está prohibida. O sea, es un mal, digamos, andino que se extiende hasta la Amazonía. Empecemos por ahí. Pero aquí no estamos hablando de aleteo. Ojo que el aleteo está abierto y claramente prohibido, y en esta discusión no estamos hablando de aleteo. La ministra habló la ministra habló del aleteo. Pero está abierto, claramente prohibido. Pero los escucho, Aurelio, no lo quiero interrumpir. Gracias, Néstor. Bueno, pero digámoslo entonces que el tema del aleteo del tiburón es una decisión casi que global, universal, o por lo menos de las áreas donde ese tiburón existe. Pero lo segundo es esto, usted lo señaló muy bien, este no es el negocio de los pescadores artesanales, es que esta ministra realmente es muy imprecisa en todo lo que dice. Este es el negocio de grandes compañías. Mire, hay una portal ambientalista muy conocido en Colombia, que es Mongabay, que hizo un seguimiento, por ejemplo, de la última exportación el año pasado, en octubre de 2023, de 3.500 kilos de aletas de tiburón, y la estaba exportando un Rodríguez Mondragón, pariente o hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela. Es decir, hay empresas ya constituidas que cogen a esos pescadores artesanales y los explotan de alguna manera. Ese fue el cargamento más grande de aletas de tiburón que se ha incautado en Colombia. Más de 3.400 aletas que iban con destino a Hong Kong y que eran de propiedad del hijo de Gilberto Rodríguez, de uno de los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela. Porque es que además esto de aleta de tiburón es especialmente demandado en el oriente del mundo, en Hong Kong, en Singapur, en Vietnam. Entonces, ¿qué cuadro tenemos? Tenemos un cuadro de pescadores artesanales que, bueno, gracias a la vida, la ministra los pudo conocer, porque estoy con Héctor, parecía que al que no conoce Dios cuando lo ve se asusta, ¿no? Así hablaba, pero es que yo fui y vi, no, es que me parece muy raro que no tuviera en su cabeza esa realidad del Pacífico colombiano, pero bueno, ya se empapó de ella. Y entonces, Néstor, esos pescadores artesanales venden a unos exportadores. Ambientalista bogotana, Gomela Yupicito, que se ha dedicado allí desde el Pacífico a trabajar el tema y a defender el ambiente. Sí. Pero eso no cambia, así me diga que es para la galería, Néstor, decir que efectivamente uno de los problemas que tiene Colombia es que quienes toman las decisiones son personas mayoritariamente de tres universidades privadas de la localidad de Chapinero, que desconocen en muchos completamente casos, pero en el tema del la realidad nacional. No. Ese punto yo creo que pues no debería haber discusión, porque además hay incluso estudios. Una de las universidades privadas, que es la Universidad de los Andes, hizo un estudio de dónde salían los ministros y los viceministros, y todos son de la localidad de Chapinero. Habla Héctor Riveros. Parte del cambio del gobierno del presidente Petro es que son hoy sus funcionarios de universidades públicas. Desde Chapinero les claro, pero yo... Héctor, es que yo lo que no creo es que eso sea motivo de descalificación. La señora que tengo en la línea, que usted la conoce, Sandra Besudo, ya la voy a saludar, es allí de Chapinero, de la Universidad de los Andes, y se ha dedicado como nadie en este país a estudiar el tema ambiental allí, metida en el Pacífico. No es que fui hace 8 días y me enteré cómo viven los pescadores, ¿no? Así que pero además, Néstor, mire, no hay un debate más, entre comillas, de yupis bogocentristas que el del cambio climático. Usted sabe qué le dice la discusión del cambio climático a las comunidades que viven de la minería en Boyacá, alrededor de la explotación de hidrocarburos en Casanare. No le dice mucho, pero es absolutamente pertinente que el presidente Petro lo lidere y tenga una posición sobre eso. Entonces, ese cuentico que tenemos que ser del territorio para entender la problemática, no, absolutamente compatible los dos mundos. Aquí no hay falsos dilemas entre escoger la vida de un ser humano o de un tiburón, las dos son posibles. Ese es un dilema que plantea la ministra de Agricultura. Con el criterio ese de yupicitos y de gomelitos, me parece padre. Sí. El presidente Petro es un yupicito y un gomelito, ¿no? Digo, en el sentido que dijo la ministra. Tiene educación. Pero la educación puede ser ese criterio, Néstor, porque ojalá todos estuviéramos bien preparados y ojalá todos nos pudiéramos educar bien, aún en el territorio, aún en todas partes. Sí, yo lo que creo es que el tema medioambiental va un poquito más allá de la caricatura de ricos, yupis, gomelos. 8:09 a.m. En segundo saludo a una de las personas que me parece tiene autoridad para hablar de este tema. El debate es apasionante. Doña Sandra Besudo, aquí en Mañanas Blue.